Bienvenidos una vez más. En esta ocasión seguimos con el aprendizaje del software RStudio para análisis de datos y en esta ocasión te he traído las funciones de la familia apply, las cuales son funciones que nos facilitan el análisis de la información y el procesamiento de la misma. Bienvenidos. Lo que primero vamos a hacer es abrir nuestro software. Sí, aquí en este caso he abierto la interfaz del RStudio y como parte de la familia apply pues vamos a aprender el funcionamiento o el uso de las funciones apply, sapply, lapply, tapply y mapply. Empezaré por sapply. Bueno, tomemos como referencia una base de datos, ¿sí? Para hacer operaciones sobre ellas, por ejemplo, iris. Aquí tenemos esta base de datos, la cual es la que estamos mirando pues ahora mismo. Iris tiene 4 variables medidas sobre 150 individuos, ¿sí? Las cuales son separ-length, separ-width, petal-length, petal-width y especies, ¿sí? Sobre 150 individuos, pues 5 variables. Entonces, supongamos que yo me quedo solo con las variables numéricas. En principio quisiera quedarme solo con las variables numéricas, es decir, con las 4 primeras variables y quisiera excluir la variable especies, pues esto debido a que habrán ciertas operaciones que voy a hacer que necesitaré tan solo las variables que sean numéricas. Voy entonces a filtrar y le voy a decir que niris sea precisamente mi base de datos iris, donde que me tome en cuenta todas las filas y que me borre la quinta columna. Como usted puede observar, ahora voy a imprimir niris y acá en la ventana 2 ya se me muestra pues solamente las variables que son numéricas. Muy bien, iris en todo caso sería la base de datos con la variable cualitativa y niris la base de datos sin esta variable cualitativa. Muy bien, pues supongamos que por ejemplo yo necesito sacar la varianza de cada una de estas variables. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Pues tendría que hacer la varianza de la primera variable niris y separ-length. Después, la siguiente tendría que ser la varianza de niris y separ-width, etcétera, etcétera. Ahí tenemos cada una de las varianzas. Y si quisiera unir, pues esto tendría que, a través de un concatenar, unir cada una de las varianzas. ¿Sí? Por ejemplo, lo voy a hacer a través de cortar y de pegar. Voy a hacerlo aquí. Lo que como usted puede ver, pues es una situación bastante engorrosa, es una situación bastante tediosa, ¿sí? Sobre todo si es que tuviéramos una base de datos que tuviera muchísimas más variables, quizás 100, 200 variables, pues no sería factible sacar la varianza de cada una de las variables y después unirlo todo a través de un concatenar. Pues esto resulta ser muy fastidioso. Usted podría estar pensando quizás que la alternativa es crear una función, quizás un for, sería adecuado para esto, para esta función. Sin embargo, existe una manera mucho mejor de hacerlo. Pues definitivamente esto lo vamos a descartar, ¿sí? Esto lo vamos a descartar y le vamos a poner como un comentario, ¿sí? Y etcétera. Esto es incorrecto, ¿sí? O no es la mejor manera de hacerlo. Pues bien, ¿qué si es que yo quiero, por ejemplo, sacar la varianza por cada una de las filas? Pues, ¿qué tendría que hacer? Pues lo mismo, si quisiera sacar la varianza por las filas, ya no por las columnas, pues tendría que filtrar cada una de estas filas. Por ejemplo, aquí la primera fila sería esta de aquí, ¿sí? Filtrada. Sin embargo, pues aquí estaría filtrándose como un data frame. Y yo lo que quiero es que no va a tomar, perdón, aquí esto estoy equivocado, sería la varianza, así con paréntesis, de niris. Y aquí filtro la primera fila, ¿sí? Bueno, voy a ejecutar y va a ver usted que me sale un error, ¿sí? No está correcto lo que estoy haciendo, puesto que esto me está tomando como que fuera una matriz y no quiero que me tome como una matriz, sino como un vector. Por tanto, yo tengo que transformarle como as.numérico. Pues bien, aquí tenemos la varianza de la primera fila. Recuerde usted que la variable, la base de datos iris, tiene 150 filas. ¿Sí? Tiene 150 filas, por tanto, si quisiera hacer si quisiera saber la varianza
para cada fila, pues tendría yo que hacer este procedimiento para cada una de las filas, ¿sí? Lo cual me gastaría pues 150 líneas de código, o quizás podría ser una función que me pueda ayudar. Sin embargo, pues, bueno, voy a poner esto también, está mal, ¿sí? Aquí, etcétera. Sí, esto está mal también. Sí, o no es lo más adecuado, ¿no? Sí, o no es lo más adecuado. Pues muy bien, ¿qué es lo que hago en su lugar? Pues voy a utilizar las herramientas de la función apply. ¿Cómo lo hago? Pues entonces voy a escribir apply, ¿sí? ¿Y qué es lo que necesita apply? Pues tecleamos tab para ver sus argumentos y necesita en primer lugar una matriz o una base de datos, ¿sí? Esto principalmente sirve para matrices que sean solo numéricas antes que para data frames. Sin embargo, los data frames, al ser solo numérico, también serviría. Pues le voy a decir niris, ¿sí? Y después me dice margin. Margin es un vector o es un valor que yo le puedo decir o 1 o le puedo decir 2. ¿Qué es lo que va a pasar cuando le digo 1? Pues cuando le digo 1 va a pasar que me va a realizar una operación sobre las filas. ¿Qué operación? Pues la que usted quiera, de acuerdo a la función. En este caso la función que queremos es var. Entonces yo le voy a decir aquí, realíceme con la función var. ¿Sí? Bueno, quizás voy a poner fun igual a var. ¿Sí? Como usted puede observar, lo que estoy en realidad aquí diciendo es calcule la función var o calcule la varianza de la base de datos de niris y por filas. ¿Sí? Pues entonces lo vamos a hacer. Y como usted puede ver, aquí tiene 150 varianzas. Cada una de estas varianzas corresponde a la varianza de las filas. ¿Sí? Por ejemplo, la primera, usted se acordará que era 475, la varianza que nosotros habíamos calculado filtrando. Pues aquí está la primera varianza, la segunda, la tercera para la cuarta fila, etcétera, y así para las 150 filas. Pues muy bien. ¿Qué es lo que va a hacer ahora? Pues lo que va a hacer ahora es, o lo que vamos a realizar es lo mismo, pero aquí vamos a poner margin 2. Y cuando ponemos margin igual a 2, pues lo que hace es calcular también en este caso la varianza. Aquí le podemos decir cualquier función, por ejemplo la media, le podemos decir la mediana, si lo que usted quiera, por ejemplo, digámosle la mediana, ¿sí? Y lo que está haciendo es en cambio calculando la mediana por columnas y para cada una de las columnas usted tendría entonces la mediana. ¿Qué hay de interesante en todo esto? Que por ejemplo, si en niris yo tuviera un na, ¿sí? Voy a, por ejemplo, a reemplazar cualquier valor de niris. ¿Sí? Por ejemplo, el valor que está en la fila 1, columna 1, ¿sí? Yo lo voy a reemplazar con un na. Fíjese, voy a imprimir nuevamente niris para que usted se dé cuenta. Sí que niris en su primera fila y en su primera columna ahora tiene un na como parte de sus datos. Pues bien, ¿qué es lo que ocurriría si, por ejemplo, yo quisiera sacar la varianza? ¿Sí? La varianza por columnas. Pues lo que hago es calcular con un apply. ¿Sí? Y le digo, bueno, aquí en vez de median le diría var. Sí, si quiero, lo que quiero es calcular la varianza, pues fíjese, ¿sí? Si calculo la varianza por separado, ¿sí? De niris, y lo hago de la primera fila, es decir, de la primera columna, es decir, de CEPALink, pues el resultado va a ser un NA. Lo que sucede es que el primer NA está molestando aquí, ¿sí? Y por eso es que nos sale este valor. Pues yo le podría decir de la siguiente y va a ver que ya no tenemos este problema, ¿sí? De CEPALWidth, y ya nos calcula. Sin embargo, el problema pues es en esta primera variable de aquí. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Usted sabe que hay un argumento dentro de var que se llama na.rm, que si es que yo le pongo t, es decir, true, ¿sí? Me omite o me borra ese na, y ahora ya me calcula el na sin tomarme en cuenta, la varianza sin tomarme en cuenta el na. Pues bien, ¿por qué digo esto? Porque si es que yo hago la función apply y calculo la varianza sobre columnas, pues lo que me va a salir en CEPALink es un NA, debido al NA que tengo como parte de mi base de datos. Pues bien, todas las funciones de la familia apply pueden heredar las funciones que nosotros utilicemos dentro del fun. Es decir, si es que var es una función que tiene como argumento na.rm igual, sí, igualmente puedo yo
poner aquí también la misma función, es decir, hereda los argumentos de las funciones que utiliza. Y pues yo le puedo decir true y usted se puede dar cuenta que ahora pues ya calculó. Esto funcionaría de igual forma tanto para para apply como para sapply, lapply, tapply y mapply, es decir, la cuestión de las herencias. ¿Sí? Otro asunto importante que tiene pues sapply es que no solamente funciona con los comandos que existen en R, sino que incluso usted pudiera crear su propio comando, como por ejemplo, o su propia función. ¿Qué tal si es que hacemos una función que calcule la media geométrica? ¿Sí? Yo le voy a decir que mgeom es una función, ¿sí? Que necesita un argumento x, pues, y la media geométrica no es más que la raíz enésima del producto la raíz enésima del producto de las componentes del vector, ¿sí? Entonces, pues en n yo le voy a decir length de x, y esto ya sabría usted cómo hacer esta función. De igual forma, usted tiene también, o he subido un video donde que le enseño cómo hacer funciones, donde que nos dedicamos a hacer solamente funciones, pero en este caso, pues, simplemente le escribiré. ¿Sí? Entonces, si yo pongo el producto, ¿sí? El producto de x, y yo todo esto lo elevo a la 1 sobre n, pues entonces aquí estoy calculando la media geométrica, ¿sí? Como usted puede ver, quizás aquí puedo calcular la media geométrica de cada una de las variables, por ejemplo, de n iris, ¿sí? Puedo calcular de n iris, quizás de la primera variable, ¿sí? Aquí lo tiene. Sí, bueno, me sale un NA porque si usted se acordará que n iris pues la habíamos modificado, ¿no? Sin embargo, pues la podemos regresar a lo original. Si aquí tenemos n iris ya sin el NA, ¿sí? A su posición original, a como estaba originalmente. ¿Sí? Esto del NA era simplemente para que usted vea las herencias. Y pues aquí nos podemos dar cuenta que si es que saco la media geométrica, pues aquí lo tiene. ¿Sí? Es de igual a 5.78. Muy bien, ¿qué tal si ahora saco la media geométrica por columnas aplicando la función apply? Pues listo. Fíjese que le voy a decir apply. El primer argumento va a ser entonces la base de datos, que en este caso es niris. El segundo argumento va a ser 1 si es que yo quiero aplicar por filas, 2 si es que quiero por columnas, pues yo le voy a decir 2. Y la función va a ser en este caso mgeom. Note que mgeom es una función que es propia, ¿sí? Y por tanto yo no necesité, pues, es algo que yo mismo hice y que no está en ningún paquete instalado en mi computador. Pues fíjese, voy a hacer esto y aquí he utilizado mi propia función para dentro de esta función calcular la media geométrica utilizando la rutina apply. Bien, lo siguiente es pues el uso del sapply. ¿Qué es lo que va a hacer sapply? Pues me va a simplificar las cosas. Y lo único que me va a resolver es que no me va a preguntar si es que es por filas o por columnas, como lo hacía apply. Acordémonos que apply lo necesitábamos más para matrices que para data frames. Pues ese apply directamente lo único que nos va a pedir es la base de datos y en este caso la función que queremos aplicar, ya que siempre aplicará por columnas, ¿sí? Directamente aplicará por columnas. Entonces vamos a decirle sapply y lo primero que nos pedirá pues quizás es la base de datos y lo segundo que tenemos que darle es la función. ¿Qué tal si es que yo le digo nuevamente mgeom? Como usted puede ver, pues hace lo mismo que apply, pero directamente sin necesidad de estar especificando si es que es por filas o si es que es por columnas. Esta es la función principal del sapply. Bien, pero ahora, ¿qué tal si es que yo quiero aplicar otra función? Como por ejemplo el summary. ¿Sí? Por ejemplo, en la mgeom, en la media geométrica, usted sabe que el resultado de operar todo el conjunto de variables, pues es simplemente un valor, una media. Pero ¿qué tal si es que ahora yo le digo en el summary, por ejemplo, de mgeom, el summary de niris, o de iris incluso, sí, de la variable de la base de datos completa, sí, y le digo de uno de sepalink, sí, sí, exacto, sí, le digo el iris de sepalink, entonces yo voy a poner, y usted se da cuenta que el resultado no es un solo valor, sino en realidad es un conjunto de valores, saca el mínimo, el primer cuartil, la mediana, la media, el tercer cuartil y el máximo. ¿Cómo podría hacer yo de la base de datos iris que saque el summary,
de cada una de las variables. ¿Cómo podría organizarlo? Si, por ejemplo, si utilizaría ese apply, en ese apply solamente se guarda un valor por cada una de las columnas. En este caso, tendría que guardar más de un valor en cada una de las columnas. Pues la forma de hacerlo es a través de una lista o almacenando a través de listas. Para eso tenemos lapply. Por ejemplo, si es que le digo lapply de la base de datos Iris y le digo utilice la función summary, ¿sí? Lo que hará es guardar dentro de una lista, como usted puede ver aquí, ¿sí? Y el primer componente de la lista será un vector con los resúmenes de CEPALEN, el segundo con los resúmenes de CEPALWIDTH, el tercero con los resúmenes de PETALEN, el cuarto de PETALWIDTH y el quinto con los resúmenes de especies, que en este caso lo que hace es sacar son las frecuencias, puesto que le reconoce como una variable ya cualitativa. Muy bien. Pues ahora vamos a poner otro caso a partir de Iris. Vamos a borrar esto para tener un poco más de pantalla. ¿Sí? Vamos a poner otro caso más. Vamos a imprimir la base de datos Iris. ¿Sí? Como usted puede ver, estas son las variables. ¿Qué tal si es que ahora a mí se me ocurre, por ejemplo, sacar la media geométrica de CEPALEN, pero diferenciando de acuerdo a las especies a la que pertenece? Usted sabe que hay especies cetosa, versicolor y virgínica, ¿sí? Las 50 primeros individuos pertenecen a cetosa, los 50 segundos pertenecen a versicolor y los 50 últimos a virgínica. ¿Qué tal si es que yo quisiera, por ejemplo, de la variable CEPALEN calcular la media geométrica, pero no de toda la variable, sino la media geométrica de CEPALEN para cetosas, después la media geométrica de CEPALEN para virgínicas y después la media geométrica de CEPALEN para versicolor o cualquier otra cosa, la mediana, la varianza o lo que a usted se le ocurra calcular o lo que usted necesite calcular? Entonces lo que voy a utilizar en este caso es el tapply. ¿Qué necesita tapply? Pues primero necesita el vector del cual quiero hacer el cálculo. En este caso, por ejemplo, del vector CEPALEN. Después necesita un índice, es decir, de acuerdo o qué separaciones quiere que haga aquí para los cálculos. En este caso, mis separaciones está en la variable especies. Y finalmente, ¿cuál es la función que quiero que calcule? Pues yo le podría decir MGO por ocupar la mía, ¿sí? Por ocupar la que les había dicho, ¿sí? Y aquí tiene pues una media geométrica solamente de la variable CEPALEN, que es la primera, ¿sí? CEPALEN, pero para cetosa, otra para versicolor y otra para las de especie virgínica. Puedo hacer lo mismo también quizás con otra variable, ¿sí? Con la que usted se le ocurra, con var, con median, con lo que usted quiera, ¿sí? Por ejemplo, yo le voy a hacer con length, ¿sí? Con la longitud, y claro, nosotros sabemos que hay 150 individuos y que hay 50 para cetosa, 50 para versicolor y 50 para virgínica, y esto es lo que me calcula. ¿Sí? Asimismo puedo sacar quizás la mediana o lo que usted desee, ¿no? Y aquí está cada una de las medianas, o quizás la media geométrica, que simplemente el comando es min, y aquí pues tiene las medias geométricas y las medias aritméticas, etc. Finalmente la función mapply. Sí, pues yo aquí me voy a inventar algo. ¿Sí? ¿Qué es la función mapply? La función mapply lo que me permite es hacer cálculos en múltiples variables, ¿sí? Es decir, no solamente con una variable, sino sobre múltiples variables. Por ejemplo, supongamos, y esto me lo voy a inventar simplemente, ¿sí? Es que un índice de tamaño de una planta, de una flor de la especie de iris, ¿sí? Pues podríamos sacar un índice de medida de tamaño al sumar CEPALEN más CEPALWIDTH y dividirle para PETALEN más PETALWIDTH. Eso sería una función, ¿sí? Un índice de tamaño. Le voy a hacer una función pues que calcule este índice de tamaño. Pues sería una función que tiene como argumentos x, y, z y w, ¿sí? Digamos, y que lo que hace es calcular pues x más y, es decir, las dos primeras variables, las dos primeras variables, ¿sí? Y esto dividir, por ejemplo, para z más w, ¿sí? Simplemente es un invento mío por poner el ejemplo y nada más, ¿sí? Y esta función pues yo la quiero aplicar a mi base de datos Iris, o bueno, en este caso NIris, que es la que tiene todas las variables numéricas, ¿sí?
Es decir, yo hago intencionalmente esto porque supongo que este índice de tamaño que me acabo de inventar es igual a la variable x, que sería cepalen, más la variable y, que sería cepalWidth, y esto dividido para la variable z, que sería petalen, y más la variable w, que sería petalWidth. Pues, ¿cómo hago o cómo consigo esto? Pues esto lo consigo a través de un mapply. ¿Sí? Aquí tiene mapply. ¿Qué es lo que necesita? Pues ahora lo que va a necesitar primero es la función. En este caso la función se llamaba itam. Después, ¿qué va a necesitar? Si la función tiene 4 argumentos, pues aquí lo que voy a necesitar es 4 argumentos también, en cada uno representando las variables. En mi caso, por ejemplo, la primera variable sería iris, y voy a tomar cepalength. La segunda sería iris y voy a tomar cepalWidth. La tercera sería iris y voy a tomar petalength. Y la cuarta variable, ya que son 4 variables, por tanto 4 argumentos, iris petalWidth. Como vamos a ver ahora, lo que hace pues es hacer estos cálculos, ¿sí? Y tenemos 150 valores, ya que hizo de cada una de las variables, y lo que hace es por cada flor o por cada individuo, x más y estos dos valores de aquí le divide para la suma de estos dos valores siguientes, ¿sí? Y aquí tiene los resultados, tiene 150 resultados. Pues estas son las funciones. La verdad es que las funciones de la familia Apply nos simplifican muchísimo la vida, sobre todo en el momento de estar programando en R, nos simplifican bastante. Espero que te haya servido este video. De mi parte es todo. Mi nombre es Pablo Flores y fue un gusto en esta vez haber estado contigo. Muchísimas gracias.